Cuando vieron que había otro compañero con el número 10, vinieron a hablar conmigo todos asustados y dice, papá, ¿qué haces con tu número? Yo digo, mira, papá ya no va a jugar más, pero va a haber un partido de despedida de papá, vas también a participar, y para ellos fue lo mejor, ¿no? Estoy en Cubillos del Sil, pueblo del Bierzo de unos 1.800 habitantes, y uno de ellos es uno de los máximos goleadores de nuestro fútbol. Ha sido capitán de su equipo, ha sido referente en el vestuario y todo un estadio ha coreado su nombre. Yuri de Sousa. 1, 2 y 3, Yuri, ¿no? ¿O qué? Dale, gente, vamos. Dale, vamos. 1, 2 y 3, Yuri. Yuri, ¿cómo te sientes ahora que has colgado las botas? Por un lado, bien, porque creo que he hecho mis deberes en el fútbol, ¿no? Pero por otro lado, un poco triste porque me cuesta muchísimo ahora ver los partidos desde fuera, he hecho mucho de menos el vestuario. Yo creo que el vestuario, el día a día, es lo que más he hecho de menos. Yuri, en estos 15 años que has estado aquí, ¿cuáles han sido tus mejores momentos y tus peores momentos? Pues mira, mejores momentos fueron muchísimos, pero yo me quedo con los ascensos, ¿no? De conseguir el objetivo del equipo y de ver a tu afición, a tu familia, amigos, contentos, felices. Y los momentos más difíciles, sin duda, fueron los descensos. El último fue un palo muy, muy grande para mí, también por el tema de la edad que tengo ya. Entonces ya me veía, digo, no juego más en segunda, ¿no? Yuri es todo un símbolo de la deportiva. El futbolista que más veces ha vestido su camiseta, 511 partidos. Máximo goleador de la historia del club, 197 goles. 15 temporadas. Y aquí ha encontrado su sitio. ¿Por qué elegiste este lugar para vivir? Pues mira, porque a mí me encanta la tranquilidad. Y la verdad que estoy muy a gusto aquí. Me gusta mucho la naturaleza y a mí me encantan los pueblos. Hoy es tu último partido, el partido homenaje. De aquí al Toralín, tu otra casa, hay 9 kilómetros. ¿Qué te pasa por la cabeza o qué te va a pasar en ese recorrido? Muchas cosas, muchos recuerdos, ese nervio de decir, va a ser mi último partido en Toralín, va a ser de muchas emociones, seguramente lloraré, que va a ser un momento único, un día muy, muy especial. Como rival de la Ponferradina, el club pensó que el mejor era el Pontevedra. ¿Por qué? Porque fue el primer equipo en el que Yuri jugó en España junto a Igor, su hermano, y Charles, su primo. ¿Y ahora qué? ¿Qué estás haciendo? Pues ahora estoy en la Secretaría Técnica, ayudar al club de la mejor manera posible, intentando descubrir nuevos talentos que nos ayuden a crecer. Oye, lo que sí que va a ser difícil es encontrar un jugador como tú, fichar un jugador como tú. Ojalá encuentre un Yuri por ahí. Ojalá, ojalá. Ahora sí, cojones. Chavales, en primero agradecer a todos que estáis aquí. Para mí es un honor que estéis aquí en un momento tan especial para mí, para mi familia. Que voy a tener ese recuerdo para toda la vida. Muchas gracias y a disfrutar. ¿Vale?
32 años, una larga carrera, un recuerdo imborrable en los terrenos de juego. Pero ojo, la leyenda continúa.